Melquisedec. Entonces vemos aquí cómo el Padre escoge a Jesús para ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Este sumo sacerdote que no tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados porque en él nunca hubo pecado. Y que iba a ser sacerdote por siempre, no como los hombres escogidos para ser sacerdotes que podían cumplir sus funciones mientras estuvieran vivos. Apenas morían, toda función de sacerdote acababa con ellos, acababa con la muerte que sufrían. Pero en Jesús, que vive por siempre y para siempre, el sacerdocio era eterno. Y entramos al capítulo 6. Y aquí se nos habla de cómo Dios desea que avancemos, que no nos quedemos en esas primeras enseñanzas que se nos dieron y no avancemos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Jesús. Entonces, en este capítulo 6 dice que así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante para llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. O sea, mira lo importante que es que los hijos de Dios tengamos un conocimiento de quién es Cristo, cuál es la fe nuestra, ¿verdad? ¿En qué está basada esa fe? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué hablamos de un Dios trino? Eso es necesario que lo tengamos claro y que no nos quedemos, después de muchos años de estar en el Evangelio, todavía preguntándonos quién es Jesús. ¿Por qué se habla de la Trinidad? ¿Por qué nosotros mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Entonces, es necesario que avancemos en el conocimiento de Jesús para poder defender la fe en el Señor, ¿verdad? No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Hay gente que está en el Evangelio por muchos años, pero no tienen la menor idea de lo que dice la palabra. No son capaces de tener una conversación con otro acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se quedaron en aquellas enseñanzas elementales y como no se han preparado, ¿verdad? No han leído la palabra, no quieren asistir a la iglesia y si van no le prestan atención a la explicación de la palabra. Tampoco se inscriben a hacer un curso de estudio bíblico. Todo eso es necesario porque el mismo Señor dice aquí en el versículo 3, así que Dios quiere que avancemos hacia un mayor entendimiento, a un mayor conocimiento de la palabra del Señor. Y dice en el versículo 9, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto es aplicable a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. Mira, eso es lo que quiere el Señor. Dios tiene en cuenta toda esta disposición que tenemos para estudiar la palabra. De pronto uno quisiera como más tiempo para explicar más profundamente cada carta. Pero lo que recibimos aquí, nosotros lo podemos ampliar en la casa sentándonos a estudiar, en este caso, en la carta a los Hebreos. O sea, ¿para quién fue escrita? ¿Por qué fue escrita? ¿Cuál era la situación que vivían los hebreos en ese tiempo? O sea, tú misma o tú mismo tomas la decisión de tener un mayor conocimiento de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos destinados a cosas mejores.
Pues Dios no es injusto. Él no olvidará este esfuerzo que tú estás haciendo para tener un mayor conocimiento. Dios sabe que tú estás cansado, que vienes de un trabajo, que todo un día en la casa trajinando, que quisieras estar acostado, descansando. El Señor tiene en cuenta este esfuerzo. No hablemos de sacrificio, hablemos de este esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por estar aquí, oyendo la explicación de la palabra. Porque así como tú haces ese esfuerzo por conectarte y oír la enseñanza, nosotros también hacemos un esfuerzo. Y es preparar la palabra, estar lo suficientemente seguro de lo que vamos a hacer. Entonces dice, Dios no olvidará esto que hacemos por amor a Él. ¿Sabe? Porque Él no es injusto. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que le espera se hará realidad. Entonces no nos volveremos torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Por qué hace esta explicación aquí? ¿Sabes por qué? Entre hermanos se tienen conversaciones de lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú puedas intervenir en esas conversaciones que se tienen sobre Jesús, sobre lo que Jesús hizo, lo que dijo, cómo nos influye lo que el Señor hizo y lo que Él habló. Entonces, es necesario que sigamos el ejemplo de aquellos que fueron mencionados en esta carta por su fe y por su perseverancia. ¿Sabes? La perseverancia es una de las cualidades de todo cristiano. Perseverar es permanecer a pesar de. ¿Sabes? Yo sé que quisieras estar de pronto descansando, pero esto que estás haciendo en estos momentos es de gran valor para tu vida, porque esto te va a servir para crecer. Aquí en este capítulo 6 también nos hablan que las promesas de Dios traen esperanza. ¿Sabes? Cuando uno ve que su familia toda no se ha convertido y que muchos han sido reacios a recibir el evangelio de Jesús, a veces uno quiere entrar como en desespero. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué haré? Pero aquí el Señor dice que las promesas que Él te ha hecho van a traer esperanza a tu vida. ¿Por qué van a traer esperanza? Porque el Señor ha dicho que todo lo que prometió, Él lo va a cumplir. Él no se quedará con ninguna promesa guardada. Por ejemplo, estaba la promesa que Él le hizo a Abraham. Como no tenía por quién jurar, juró por sí mismo, por su nombre. Y le dijo a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y lo que yo te explicaba la vez pasada, Abraham no lo vio, pero hoy es una realidad. Todos los que estamos en el Evangelio somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. En esos momentos que recibió el hijo que Dios le había prometido. El hijo que el Señor le había dicho, te voy a dar. El hijo nació, el hijo creció, ¿verdad? Y el Señor le dijo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que no la pueda contar nadie. ¿Y cuántos creyentes hay en el mundo? No sabemos, pero son millones, ¿verdad? Pero dice que Abraham no se desesperó, él esperó con paciencia. Algo que tú y yo tenemos que hacer, esperar
con paciencia. Dios también prometió y se comprometió mediante juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios hace ambas cosas, promesa y juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. ¿Qué promesas te ha hecho? No sé, pero sé que el Señor te las va a cumplir. Estas dos cosas no pueden cambiar, o sea, la promesa del Señor y el juramento que Él ha hecho. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. O sea, si tú has confiado en el Señor, sabes que Él no te va a defraudar. Él no te va a dejar en vergüenza, porque lo que Él promete lo va a cumplir. Luego viene mira, este capítulo 6 es corto, pero es bien sustancioso, ¿verdad? Es creerle al Señor, pero tenemos también que avanzar en ese conocimiento, entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra y aplicarlo en nuestra vida práctica. Ahora en el capítulo 7 entra un tema bien hermoso, como todos, donde habla de Melquisedec. Y dice que Melquisedec, el título de esto es superior a Abraham. Y dice que Melquisedec fue un rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el rey de Salem significa rey de paz. ¿Verdad? Dice que no hay un registro de él, ni de quién es su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay un principio y no hay un fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Quién es este hombre? La Biblia no dice quién es. Solo sabemos que tiene mucha semejanza con el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que Melquisedec fue sacerdote a quien Abraham le ofreció los diezmos, se los dio. Sí, no se vuelve a hablar más de este hombre. Y dice la palabra aquí que no tiene unos antepasados conocidos. No se sabe quiénes eran, no se conoce la madre, no se conoce el padre. Que no hay un principio ni un fin de su vida. Y que esto se asemeja mucho con el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, este capítulo hace una comparación entre Melquisedec y Jesús. Y dice, Jesús es como Melquisedec. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente. ¿Quién es como Melquisedec? Jesús llega a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Tú sabes que Dios escogió a los levitas para que fueran los servidores en el templo y escogió a los descendientes de Aarón y al mismo Aarón como sacerdotes, sino que Jesucristo fue escogido como sacerdote por el mismo Dios. Y el salmista, cuando se refirió a Jesús y profetizó esto, le dijo, tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Siempre hay una comparación entre Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, mira qué hermoso que sabemos tú y yo que tenemos un sumo sacerdote. Está por encima de los sacerdotes humanos, aquellos que dirigían el servicio religioso, aquellos que ofrecían las ofrendas por sus pecados y por los pecados del pueblo. Tenemos un sumo sacerdote cuyo sacerdocio no tiene fin, siempre será el sumo sacerdote y que también fue escogido por Dios Padre. Dice que muchos sacerdotes en el sistema antiguo, cuando morían, ya se les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio es eterno. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de nosotros. O sea, ¿qué hace Jesús en estos momentos? Interceder por nosotros. ¿Quién intercedía en el antiguo pacto? El sacerdote. ¿Por quién intercedía? Por el pueblo. Ellos lo tenían que hacer varias veces, pero el sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una sola vez. Y nuestro sumo sacerdote está en ese lugar santísimo por siempre, intercediendo siempre por nosotros. Sabes, él jamás, este sumo sacerdote llamado Jesucristo, jamás tuvo que ofrecer una ofrenda por sus pecados. Él se hizo ofrenda para salvarnos a nosotros. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque Él es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de honor en el cielo. ¿Y cuál es ese lugar de honor? Sentado a la diestra de Dios Padre. Ese lugar no lo podía ocupar más nadie. Es un lugar de honor. Es un lugar de privilegio. Y solo lo podía tener el Hijo. A diferencia de los sacerdotes humanos, Él no tiene que ofrecer sacrificios cada día. El sacerdote humano, el del Antiguo Testamento, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Y se ofreció como sacrificio por los pecados del pueblo, no por los pecados de él, porque en él no hubo pecado. Dios nombró a su Hijo mediante su juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. O sea que vamos a tener un sumo sacerdote por siempre que va a estar intercediendo por nosotros porque Él es el único que está sentado en lugares de honor a la diestra del Padre. El punto principal de todo esto es: tenemos un sumo sacerdote que está sentado en lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso, ¿dónde? En el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ¿verdad? Él está sentado en lugar de honor, ¿sabes? Y está como sacerdote en un tabernáculo que está en el cielo y que no ha sido hecho por manos humanas.
Mira qué hermoso eso. Él se ofreció una sola vez. Se ofreció como sacrificio. Se presentó como ofrenda. Él no se estaba ofreciendo por los pecados de él. Él se estaba ofreciendo como un sacrificio por los pecados de nosotros. Pero ahora Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Cuando Jesús llega a la tierra, se ofrece como sacrificio, ¿sabes? Se establece un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Un pacto totalmente diferente al que había antes. El que había antes estaba sujeto al cumplimiento de la ley. ¿Sí? Habían reglas. Habían cosas que el hombre tenía que hacer para poder ser perdonado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La ley se convirtió como en una carga para todos los judíos. O sea, era muy difícil que el hombre cumpliera con todo lo que estaba escrito ahí. Viene este nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El que fue establecido por Jesús en la cruz. Ya tú y yo no tenemos que presentar animales. Ya no tenemos que ir a ofrecer animales para que la sangre del animal cubra nuestros pecados. Porque dice que ya somos perdonados, que ya estamos a paz y salvo con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio que nos tocaba a nosotros. Que no es una sola vez que el sacerdote, el sumo sacerdote va a llegar al lugar santísimo una vez al año. Él está en el lugar santísimo. Él está intercediendo en todo momento por nosotros. Entonces, fíjate, demos gracias a Dios de que nosotros fuimos cobijados por ese nuevo pacto que hizo Jesús en la cruz. Ya no hay más sangre que derramar, ya no hay más animales que buscar, porque el Señor fue el sacrificio, fue la ofrenda que estableció un nuevo pacto con la humanidad. Y dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Este pacto no será como el que hicieron sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero en este nuevo pacto, ¿qué haré con el pueblo de Israel en ese día? Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, no habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberás conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Fíjate, por eso ya nosotros no tenemos que estar ofreciendo sacrificios de ninguna especie, como los ofrecían en el antiguo,
¿verdad? No tenemos que esperar que el sacerdote pueda interceder por mí en determinado tiempo cuando haya el servicio, el culto, el encuentro del sacerdote con Dios. No, nosotros tenemos un sacerdote que intercede en todo momento por nosotros y que ya su sacrificio pagó toda la deuda. ¿Qué nos toca a nosotros ahora, mis amados hermanos? Permanecer en Jesús, permanecer fieles, ser obedientes, porque ya no hay más sacrificio que ofrecer. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, mira, el Señor quiere que entendamos esto, lo del nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de sangre. Dice la palabra que Jesús vino una sola vez a sacrificarse y que el día que Él vuelva, vendrá con todo su poderío y con toda su gloria, ya no para sacrificarse, sino para reinar aquí con su novia, con su esposa. Pasamos al capítulo 9, que habla de las reglas antiguas sobre la adoración. Dice que en el primer pacto entre Dios e Israel incluía muchas ordenanzas para la adoración y debía buscarse un lugar para realizar el culto en la tierra. Y ese lugar fue el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar escogido por el Señor, tenía las medidas que Dios le había dado a Moisés, tenía la forma de la construcción, tenía las clases de telas que debían ser usadas para hacer el tabernáculo, que era el templo, ¿verdad? Y dice que este tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta primera sala se llamaba el lugar santo. Luego de esta sala venía una cortina y detrás de esta cortina se encontraba otra sala que era llamada el lugar santísimo. En esta sala, en esta segunda sala, había un altar y ese altar era de oro para el incienso y un cofre que era conocido como el arca del pacto. Dentro de esta caja, dentro de este cofre de madera que estaba totalmente cubierto de oro, había un recipiente de oro que contenía el maná. Tú sabes, el alimento que el pueblo de Israel recibió mientras estuvo en el desierto. Estaba la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y estaban las tablas que contenían el pacto, y estas tablas eran de piedra. Encima del arca habían 2 querubines, o sea, 2 ángeles de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de expiación. Pero era necesario que el sacerdote siguiera unas ordenanzas para ofrecer el sacrificio. Cuando esto estaba todo listo, los sacerdotes entraban con regularidad a la primera sala y hacían todos sus deberes religiosos. Pero el sumo sacerdote
solamente entraba al lugar santísimo y lo hacía una vez al año. O sea, era una vez al año que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Jehová. Y tenía que entrar limpio de pecados, porque si él entraba en pecado, moría inmediatamente al entrar al lugar santísimo. Y hay muchos detalles de esto, de cuando el sacerdote entraba en pecado a ese lugar. Como él se la pasaba caminando alrededor del arca, si él estaba en pecado, ¿qué sucedía? Moría. Y en la vestimenta que él tenía, estoy en el capítulo 9 mostrando lo del tabernáculo. Si él entraba en pecado, mira, aquí te tengo una. Sí, lo voy a compartir. Te quiero mostrar unas imágenes para que tengas más claridad sobre lo que era el tabernáculo, lo que era la sala, el lugar santo y lo que era el lugar santísimo. En estas ceremonias eran ofrecidas. ¿Lo están viendo? ¿Pueden ver la gráfica? Señora. Sí, señora. Bueno, ahí tienen lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. O sea, estaba rodeado por una cerca y esas cercas eran hechas de lona. El atrio era el lugar donde el sacerdote se lavaba las manos y se purificaba. Y donde vemos las llamas era donde él se ofrecían los sacrificios de animales. El sacerdote de ese tiempo podía entrar al lugar santo, ¿verdad? Pero debía entrar limpio de todo pecado. Ellos tenían sus vestimentas especiales. Y una vez al año, él podía entrar al lugar santísimo. Allí estaba el arca, que significaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí él empezaba a pedirle al Señor perdón por los pecados del pueblo de Israel. Pero mira, una vez al año, él podía llegar a la presencia de Dios. Hoy en día, con este nuevo pacto de la cruz del Calvario, nosotros, dice la palabra, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia todas las veces que queramos. Ya no es una sola vez, es todas las veces que tú quieras llegar a la presencia de Dios, llegas. Y hay un sumo sacerdote que se llama Jesús, que está intercediendo por cada uno de nosotros. Todos los días. Y quiero mostrarte una gráfica de lo que era el arca. Mira, era un cofre de madera que estaba cubierto de oro. Dentro de ese cofre estaba la vara de Aarón, que había reverdecido, maná del que había comido el pueblo de Israel en el desierto. Y estaban las tablas de piedra en donde Dios le escribió a Moisés los 10 mandamientos. Y sobre la tapa de este cofre de madera estaban 2 querubines que extendían sus alas como protegiendo lo que estaba ahí, mostrando la gloria de Dios. Entonces, mira lo importante que era en ese tiempo esto de lo que estamos hablando. Dice que en el arca estaba la presencia de Dios. Ahí era donde Dios, el hombre podía sentir la presencia del Señor. Y por eso el que entraba a ese lugar tenía que entrar en completa limpieza espiritual, física. Siempre el sacerdote humano
tenía que ofrecer sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Pero por muchos sacrificios que el sacerdote ofreciera en ese tiempo, por las ofrendas que se hicieron, esto no podía limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes hasta que se estableció un sistema mejor. O sea, hasta que el sacerdote no podía ofrecer sacrificio, la gente no estaba tranquila. No es como nosotros ahora, ¿verdad? Nosotros cometemos un pecado. ¿Qué hacemos inmediatamente? Vamos al lugar santo, buscamos la presencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Confesamos nuestros pecados. Y debe producirse en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Y qué volvemos a experimentar? La paz de Dios, la seguridad de que hemos sido perdonados. Mientras nosotros hacemos eso en la tierra, el sumo sacerdote que tenemos en el cielo está intercediendo por nosotros. Por eso es que Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo ha llegado a ser ahora el sumo sacerdote. Él entró en ese tabernáculo superior y el más perfecto, el que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre ni de las cabras ni de los becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. ¿Y qué nos aseguró? La redención eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto. Que ya el hombre no tiene más sacrificio que ofrecer, solo la obediencia. Que ahora el hombre llega al lugar santísimo buscando la presencia de Dios, porque hay un sumo sacerdote que está intercediendo por él. Pero esos sacrificios de antes no limpiaban la conciencia, solo la cubrían. Ahora estamos limpios. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Por eso el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice en Timoteo? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el hombre. No hay más nadie que pueda interceder en el cielo por nosotros, sino aquel que se ofreció en la cruz. Si viste lo importante que es que conozcamos y tengamos el entendimiento cada día más y mayor de lo que dice la palabra, porque pueden llegar muchas doctrinas de error a nosotros, gente que llega a predicarnos cosas raras, y a veces no tenemos los fundamentos claros para defender nuestra fe, porque no hemos ensanchado el conocimiento, no hemos aprendido más de Jesús, no sabemos a veces cómo defender nuestra fe, cómo explicar esto del sacrificio, no lo sabemos. Y pensamos de pronto muchas veces, eso ya sucedió hace 2000 años y no tengo por qué entender nada de lo de ese tabernáculo. Sí hay que entenderlo para poder darnos cuenta que el sacrificio de Cristo fue mayor que cualquier sacrificio que se hiciera aquí en la tierra. Que la intervención de los sacerdotes
en el antiguo estaba limitada, ¿verdad? Porque era una vez al año. Y solo en el lugar santísimo era que estaba la presencia de Dios. Y que este sacerdote que tenemos hoy, este sumo sacerdote que es para siempre, que es Jesucristo, ¿sabes? Él siempre va a estar en el lugar santísimo porque en él no hay pecado. Él no tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados. Ya nosotros no tenemos que ofrecer más sacrificios de sangre ni de nada porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nuestro único sacrificio o esfuerzo, como tú lo quieras llamar, es ser obedientes a lo que dice la palabra. Para que el pacto antiguo tuviera efecto, tenía que haber el derramamiento de sangre de un animal. Hoy en día, el derramamiento de sangre lo hizo el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y ya, no más, no más. Tú y yo no tenemos que hacer más sacrificios, sino ser obediente a la palabra. Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios para favor de nosotros. Y no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo no vendrá a sacrificarse más, a ofrecerse como cordero, nada. Él lo hizo una sola vez. Y con el derramamiento de sangre de Jesús quedó saldada la deuda. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar el pecado de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que lo esperan y esperan con anhelos su venida. O sea, el día que el Señor regrese a la tierra, vendrá con nosotros y vendrá con todo poderío y con toda su gloria, no para ofrecerse en sacrificio, sino para gobernar y reinar en la tierra. El sacrificio de Cristo, vuelve a decir el capítulo 10, es una sola vez y para siempre. Lo del Antiguo Testamento, del tabernáculo y el ofrecimiento de los sacerdotes y todo lo que ellos hacían, los rituales y toda la ceremonia que ellos hacían, era una sombra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Es tan hermoso saber que ya somos libres de todos esos sacrificios. Yo a veces, muy jocosamente, cuando estoy enseñando esto, le digo a las personas que en este momento nosotros hubiéramos acabado con la fauna. Porque cada día ha aumentado el pecado del hombre. Cada día el hombre se ha alejado más de Dios. Tú te puedes imaginar los sacrificios
que se harían en este tiempo, si estuviéramos en el antiguo pacto, ya hubiéramos acabado con media fauna, ofreciendo sacrificios para que el Señor nos perdonara, y no era que quedáramos limpios, había que cumplir la ley al pie de la letra para estar en santidad. Gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios que el Señor se ofreció, que nos hizo libres, que nos limpió, que nos lavó, que pagó la deuda. Y hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo, porque hay un sacerdote que está intercediendo por nosotros en todo momento. El único que ocupa el lugar de honor. Entonces, un día el padre dijo, sabes, ya estoy cansado de tantos sacrificios de animales y ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado. Tampoco me agradan todas esas ofrendas, porque el hombre las ofrece, pero me es infiel. El hombre no me obedece. Entonces, dijo el Señor, presentaré a mi ofrenda, presentaré mi cordero. Por eso Jesús se conoce como el Cordero de Dios, en la ofrenda que presentaba el Padre. Mira tú, para salvación de la humanidad. Imagínate ese amor del Padre por nosotros. Imagínate el amor del Hijo por nosotros. Él ofreciendo a su único hijo como cordero. Y un cordero que se sacrificaba por amor para el perdón de nuestros pecados, para quitar el pecado de nosotros. Mira qué hermoso eso. ¿Y qué dice el Señor? ¿Sabe que pondré mi ley en su corazón y escribirá en la mente nuestra? Y ¿sabes qué hermoso dice aquí en el capítulo 10, versículo 17? Y dice, Él jamás se va a acordar de nuestros pecados, ni de nuestras transgresiones, porque hemos sido perdonados y ya no hace falta ofrecer más sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Que permanezcamos firmes, que entremos al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, porque con su muerte Él abrió un nuevo camino, y un camino que da vida. Ahora tenemos un sumo sacerdote que entra directamente a la presencia de Dios, ¿sabes? Y que intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser obedientes a la palabra de Dios y crecer para conocer más de Jesús, avanzar en el reino. Dios hoy quiere que nosotros seamos obedientes. Dios hoy quiere que esta palabra, mira, no se quede nada más escrita, que esta palabra la pongas como ley en tu corazón y la escribas en tu mente. ¿Y cómo la voy a escribir en mi mente si no la leo? Si no conozco la voluntad de Dios. ¿Y dónde conozco la voluntad de Dios si no en su palabra? Y mira lo que dice en Hebreos 10, 23, 24. Manténganse firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
Y no dejemos de congregarnos. Mira, algo que yo le hago énfasis a la gente. No dejes de congregarte como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pero el Señor es contundente en esto. Manténganse firmes. No vayan a titubear. Confíen en Dios, que Él cumplirá las promesas. Motívense unos a otros. ¿Sabes? En el amor y en las buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. Eso es indispensable. Es casi una obligación del creyente. Eso es mentira que tú en tu casa vas a armar tu propia iglesia tú solo o tú sola. Eso es mentira. Yo aquí sola oro. Yo aquí sola leo la palabra. Yo aquí sola. No. Dios no quiere eso así. Él dice, congréguense como algunos tienen por costumbre, más cuanto aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese día? La venida del Señor. Y mira lo que te dice en el versículo 26. Si seguimos pecando a propósito, después de haber conocido la verdad, ¿qué otro sacrificio se puede hacer que cubra esos pecados? Solo queda una terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento. ¿Qué otro sacrificio se puede hacer si ya Cristo lo hizo todo? ¿Qué más quiere la gente? Si el Señor ya lo dio todo. ¿Y dónde? En la cruz del Calvario. Y terminamos diciendo en este capítulo 10, el Señor juzgará a su pueblo. Él lo juzgará. Tú y yo le tenemos que dar cuenta al Señor de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. ¿Sabes? Si con nuestras acciones, con nuestro hablar, con nuestro pensar, hemos pisoteado al Señor, cuando no creemos en lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuántas veces hemos insultado al Señor y hemos vuelto su sacrificio nada con todas nuestras acciones después de haber conocido la verdad de Jesús? ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros si Él lo ha hecho todo? ¿Qué más esperas tú del Señor si ya Él lo dio todo? Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no complaceré con nadie que se aleje. Porque nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Los fieles, y nuestras almas son salvas. Aquí el Señor te está hablando de perseverar en Él, de permanecer fiel, de no cambiar al Señor por nada. Aunque se acerquen a ti las falsas doctrinas, tú vas a tener cómo defender la fe en Jesús, porque ya tienes un conocimiento previo, porque eres una persona que ha buscado la presencia de Dios, ha buscado la dirección del Espíritu Santo. Y el Señor te va a respaldar en esos momentos en que las falsas doctrinas quieran llegar a tu vida para apartarte de Jesús.
Y vamos a entrar en el capítulo 11, que me parece un capítulo pero hermoso, 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 porque nos habla a nosotros con estos ejemplos de lo que debemos hacer, ¿verdad? Una de las cosas que a veces no permitimos que crezca en nuestras vidas es la fe. Es la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza de que en verdad sucederá lo que estamos esperando. ¿Qué esperamos tú y yo? La conversión de la familia, ¿verdad? Que todos vivamos en paz, que podamos tener una reunión familiar y compartir con todos los miembros de la familia la palabra de Dios, que podamos levantar un altar a Jehová aquí en la casa. Entonces, yo tengo confianza en que eso algún día va a suceder. Que lo que espero va a suceder. Porque tengo la certeza, la seguridad que aunque yo no esté viendo eso en estos momentos, lo voy a poder ver. Por esa fe, mucha gente guardó o gozó de una buena reputación. Qué hermoso que nos vayamos a la presencia de Dios y dejemos el nombre de Jesús en alto y nuestro nombre goce de una buena reputación y la gente diga, fue una mujer de Dios, fue un hombre de Dios, fue una mujer que tenía paz, que te hablaba bien, que cuando te enseñaba algo, te lo enseñaba con tanto amor que tú quedabas impactado con eso. ¿Sabes? Por la fe, Abel presentó una mejor ofrenda a Dios, mejor que la de Caín. Y yo antes pensaba que la ofrenda era que de pronto Caín no había querido dar los mejores frutos del campo. Y Abel había llevado las mejores ovejitas, los mejores corderos. Y resulta que estudiando eso no fue eso. Caín también llevó las mejores frutas, pero fue la actitud del corazón la que no le agradó a Dios. Mientras Abel llevó esa ofrenda con amor y estaba tan lleno de gozo por lo que le presentaba a Dios, por lo que le iba a ofrecer a Dios, de pronto Caín asumió una mala actitud. ¿Y quién sabe qué diría Caín? Así como decimos de pronto muchos cuando vamos a presentar el diezmo. Ay, no, ahora dar los diezmos. Ay, no, esto me serviría para hacer tal cosa. Ay, no, Señor, sabes que perdóname, pero el otro mes te lo doy. Súbame el de este mes y el del otro mes. Ay, no, Señor, yo no le doy gracias a que tú qué vas a hacer con tanta plata, Señor, si tú dices que eres el dueño del oro y de la plata. Fue la actitud que Caín asumió cuando fue a presentar la ofrenda, lo que a Dios no le agradó. Y este hombre, en vez de aceptar ese llamado de atención y preguntarle, Señor, pero tú por qué dices eso, ¿sabes? Se llenó de rabia, se llenó de odio, se llenó de amargura. ¿Y qué hizo? Atentó contra su hermano. Sintió envidia. Porque por fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Abel demostró ser un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía se habla de la fe de Abel. Por la fe Enoc no tuvo que morir y fue llevado al cielo. Dios se lo llevó. Pero sabes, Enoc era conocido como una persona que agradaba a Dios.
Por la fe, Noé construyó un barco grande, salvó a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Pero muchos se burlaron de Noé y le dijeron, mire ese viejo loco haciendo un arco, una barca, ¿a dónde la irá a poner a flotar si por aquí no hay ni río, ni mar, ni nada? Aunque él está hablando de una lluvia, pero quién sabe qué será eso. Y la palabra dice que Noé les compartió a muchos de Dios, pero la gente estaba viviendo en sus pecados. Y lo mismo que sucede hoy, ¿qué dirían aquellos? La vida es corta y hay que gozársela. ¿Sabes? Pero por la fe, Noé construyó el barco. Le creyó a Dios e hizo como Dios le dijo, a pesar de las burlas. Y recuerda, Noé no duró construyendo 2 o 3 añitos, fueron muchos, pero muchos años construyendo el arca. ¿Sabes? Pero él mantuvo su fe. Dijo, le creo a Dios. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, agarra a tu mujer, a tus sirvientes, lo que tengas y arranca. ¿Para dónde voy? Le dijo el Señor, yo te mostraré el camino. ¿Sabes qué? Y él fue obediente. Tomó lo que Dios le dijo y además se llevó al papá y se llevó a los... Y se fueron. ¿Y a dónde lo llevó Dios? A una tierra que le había prometido. Aunque Abraham vivió en esa tierra como extranjero. Pero él confió en Dios. Por la fe, Sara tuvo un hijo cuando era estéril y ya estaba anciana. Pero ella creyó y creyó que Dios le cumpliría su promesa. Y de esa promesa salió una nación entera. Con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de las orillas del mar. Es imposible de contar. Por la fe, Abraham ofreció al hijo que tanto había esperado. Él no se puso a decir, ay Dios, y ay, ¿cómo es ese cuento? Tú me lo diste y ahora me lo quitas. Oye, ¿cómo así? No, él lo ofreció y tenía la plena seguridad que Dios se lo iba a devolver y se lo iba a devolver con vida. Por la fe, José, cuando iba a morir, le dijo al pueblo de Israel, cuando salgan de aquí, me hacen el favor y no dejen mis huesos aquí en Egipto, llévenselos y me entierran allá para donde ustedes van. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Por fe, Moisés dijo, prefiero dejar el palacio, no ser registrado como el hijo de la hija del faraón, prefiero pertenecer al pueblo de Dios que disfrutar de todos los placeres aquí en este palacio. Por la fe, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Y por la fe, Rahab, la prostituta, ¿sabes? Escondió a los espías israelitas. Y uno piensa, ay, Dios va a usar a una prostituta para un plan de él. Pues fíjate que sí. Rahab era una prostituta.
Pero por fe, ella dijo, voy a esconder a estos espías. ¿Sí viste? Entonces, todos estos ejemplos de fe, de los que hemos leído hasta ahora, son de personas que le creyeron a Dios, pero que la historia habla de ellos como personas que gozan de una buena reputación, aunque muchos de ellos no recibieron o no pudieron disfrutar lo que Dios les había prometido. Las promesas Dios las va a cumplir, pero no sabemos si nosotros las vamos a poder disfrutar, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han muerto creyendo en que su familia es de Cristo y las personas mueren sin ver a nadie convertido? Y después que esa persona muere, tú sabes, empieza el uno, el otro a convertirse y uno dice, Dios mío, lo que tú le prometiste a fulano tal, oye, es una realidad. Dice el capítulo 12, la disciplina de Dios demuestra su amor. A muchos no nos gusta ser disciplinados, pero dice que toda disciplina en el momento no nos va a causar alegría. Pero cuando vemos el pasar del tiempo y vemos los frutos de esa disciplina, ¿sabes qué? Solamente podemos decirle a Dios gracias por aquello que viví, que me cambió, me transformó, me evitó tantos problemas. Y hoy el Señor dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo pecado, todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que nos impide o con el que nos es fácil tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Tú sabes que Pablo también escribía, estoy en la carrera, no es que ya haya alcanzado la meta, pero estoy en la carrera. ¿Y cuál es esa? La meta es Jesús. Y la carrera es la vida que llevamos. Si esa vida la hacemos de la mano de Jesús, ¿sabes qué? Nos vamos a tropezar, pero nos vamos a levantar. Pero hay muchos que asumen la carrera de la vida con muchas cargas, con muchos pecados y tropiezan a cada rato hasta que llega el tropezón más grande y ahí se quedan. Nosotros participamos de la carrera de la vida. Tenemos una meta. Nos hemos quitado cargas. Hemos dejado el pecado que nos hace tropezar continuamente. Y ¿sabes qué? Lo hacemos con la mirada puesta en Jesús. Hijo mío, te dice el Señor, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando Él te corrija. Pues el Señor, ¿a quién disciplina? A los que ama. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Mira, si Dios no nos disciplinara, nuestra vida sería un caos. O tendríamos un Dios permisivo. Porque si nosotros, siendo los padres terrenales, cuando vemos a nuestros hijos cometer errores, le llamamos la atención. Y muchas veces nos toca meterlos en disciplina. A los hijos no les va a gustar eso. Pero después, cuando lleguen adultos, ¿qué dicen? Doy gracias porque mi papá estuvo corrigiéndome ahí. Doy gracias porque mi mamá, aunque se ponía intensa, ahí estaba.
Entonces, si Dios nos ama de la manera en que nos ama, ¿tú crees que Él va a permitir que tropecemos y nos quedemos en el tropezón que dimos por no haber establecido una disciplina en nuestras vidas? Y muchas veces las disciplinas son esas pruebas que nosotros nos toca vivir, ¿sabes? Porque Él nos ama, porque Él no me recibe a mí como cualquiera, Él me recibe como hijo. Al soportar la disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Aunque nuestros padres terrenales nos disciplinaron por algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que seamos santos. Ninguna disciplina agrada en el momento. Al contrario, produce dolor, produce rabia, produce enojo. Pero cuando vemos los resultados de esa disciplina, de una vida recta, ¿sabes qué? Tenemos que dar las gracias al que nos disciplinó. Por tanto, hoy el Señor te dice, renueven las fuerzas de sus manos, cansadas, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hoy el Señor nos está diciendo, sabes, en esta vida seremos disciplinados por Él, en esta vida. Y no nos dé rabia con Dios cuando Él nos disciplina, porque en el futuro, cuando tú veas el resultado de esa disciplina, solo le vas a decir al Señor, gracias. Esfuércense, dice el Señor, por vivir en paz con todos y llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, mira, y esto lo subrayé, tengan cuidado que no brote en vuestros corazones una raíz venenosa de amargura. Mira que hace esa advertencia. Cuídense, tengan cuidado que brote en vuestros corazones una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenemos a otros. Asegúrense que ninguno sea inmoral como lo fue Esaú. Mira, en este capítulo 12, el Señor hace advertencias sobre escuchar su voz. Y a veces nosotros pensamos que el ser amargado no es un pecado. Y aquí habla de que la amargura es un pecado, es una raíz venenosa que te puede trastornar a ti, pero puede envenenar a otros. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir con una persona amargada? Una persona que nunca está alegre, nunca disfruta de nada, todo lo encuentra mal, nada le agrada, nadie le cae bien, a ella nada le parece bonito, ¿sí? Y como uno dice acá en el vocablo costeño, son casasolas. Ellos tienen que vivir solos porque nunca se hallan con nadie, nada les agrada, nunca están complacidos con nada. Entonces el Señor dice, cuídense de que no vaya a brotar una raíz de amargura en sus corazones, por lo que nos pasó, por lo que vivimos, ¿sí? Sean santos, procuren vivir en paz, procuren escuchar mi voz, tengan
Cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se negó a escuchar a Moisés. Presta la atención a aquella persona que te está hablando, que te está dando un consejo basado en la palabra. No te cierres a los llamados de atención de personas sabias que Dios coloca a tu alrededor. No te niegues a escuchar a aquel que habla. No te niegues a escuchar la voz de Dios. No te niegues al llamado de atención del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ser agradecidos y agradar y agrademos a Dios adorándolo con nuestro temor y reverencia. Porque nuestro Dios también es fuego consumidor. No te niegues a escuchar la voz de Dios cuando Dios te manda una razón, cuando Dios te manda una exhortación. Porque Él lo que está queriendo es hacer de ti una persona santa. No asumamos esas posiciones que asumimos con los padres terrenales, que cuando nos llaman la atención, torcemos la boca, le torcemos los ojos, le damos la espalda, después no les hablamos más, entonces los miro mal, no les hago ningún favor. Porque a veces esas actitudes que asumimos con los padres terrenales, también las queremos asumir con el Señor. Y hoy Él te está diciendo, te hago un llamado a que escuches mi voz, a que leas esta palabra y sepas que te estoy llamando la atención. Porque quiero hacer de ti una nueva persona. Ese es el proceso de transformación. En ese proceso de transformación van a haber llamados de atención y vamos a tener que escuchar la voz de Dios. ¿Sabe para qué? Para que surta en nosotros esa nueva vida que el Señor nos quiere dar. Y dice el capítulo 13 y finalizamos. Y dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar el hospedar a muchos, porque hasta pueden estar hospedando ángeles. Acuérdense de los que están en prisión. Acuérdense de los que son maltratados. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Nunca te faltará nada, te dice el Señor, jamás te abandonaré. El Señor es el que nos ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal a mí o a ti si el Señor está con nosotros? Acuérdate de los líderes que te han enseñado la palabra de Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y terminamos aquí el estudio de Hebreos. Para mí, este estudio fue una carta hermosa, ¿sabes? En donde el Señor se presenta como el sumo sacerdote, aquel que intercede en todo tiempo por ti, el mediador divino que tenemos en el cielo entre el Padre y nosotros. El sumo sacerdote, aquel que se sacrificó una sola vez, pagó la deuda, nos hizo libre, nos dio la sanidad, nos dio la libertad, nos ofreció una vida eterna, una salvación. Todo fue
hecho en ese sacrificio de la cruz. Así que mi amado y mi amada, escucha la voz del Señor. Escúchala, porque ahí vas a encontrar amor primeramente y mucha corrección para hacer de nosotros los santos que Él quiere. Dios te bendiga abundantemente. Le doy gracias a Dios por este tiempo en que pude compartir con cada uno de ustedes. Y no te olvides, leer y estudiar la palabra de Dios para que tengas el conocimiento necesario y puedas defenderte de esas falsas doctrinas que andan por el mundo queriendo engañar a los elegidos. Mil bendiciones y muy buenas noches, Pastor Carlos. Termino mi enseñanza de hoy. Excelente. Hola, Tere. Gracias, tía. Hola. Bendiciones. Ay, bueno, bueno, a la orden siempre. Ahí les voy a mandar las diapositivas de hoy